Muy bien, en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Eroski su invitación y a todos ustedes su interés y su asistencia. ¿Dónde hay que...? Aquí. Bueno, como ya se ha comentado, trabajo en la Universidad de Valencia y desde hace unos 20 años estamos trabajando en todo lo que son las interacciones gen-dieta junto con el profesor José María Ordovás, que es un pionero en nutrigenómica a nivel mundial, y hemos podido dar los primeros pasos en todo este mundo nuevo que conocemos bien, y ahora se ha empezado una época muy buena para la traslación a la práctica clínica, porque desde Estados Unidos se ha lanzado una iniciativa que se llama Medicina de Precisión. Dentro de esta iniciativa de Medicina de Precisión entra la nutrición de precisión, y me ha gustado mucho la conferencia del doctor Fernando Goñi, porque ha puesto las bases para lo que voy a comentar ahora, que es que la gente, cuando llega a la consulta con el médico, más con obesidad, pero también con todas las enfermedades, lo que quiere es que se le diga si tiene una susceptibilidad genética a esa enfermedad, y realmente su riesgo no viene porque come mucho, hace poco ejercicio, sino si realmente tiene unos genes alterados que le dan este mayor riesgo. Entonces, dentro del marco de medicina de precisión, esto lo podremos hacer y ya podremos descartar y al paciente concienciarle de que no tiene ninguna alteración genética, que son sus hábitos, o al contrario, si nos sale un test genético con determinadas alteraciones, lo que vamos a ver es cuál será el mejor tratamiento para estas alteraciones. Entonces, como comentaba antes, el presidente Obama en Estados Unidos, en el discurso del Estado de la Nación en 2015, lanzó esta iniciativa, aquí sale con la molécula de ADN, diciendo que ya ha llegado la hora de que todas las investigaciones que se han hecho sobre el proyecto Genoma Humano, sobre el conocimiento de estos genes, se trasladen a la población. Y entonces pone en marcha el concepto de medicina de precisión. Siento que estén en inglés, pero son las que utiliza Obama en las presentaciones. Entonces dice que lo que hacemos hasta ahora es una medicina basada en las medias. Realmente en los estudios que hacemos, los ensayos clínicos, nosotros lo que obtenemos es la media de lo que le ocurre a los pacientes que estamos estudiando. Pero todos sabemos que la media realmente no nos refleja los extremos. Cuando nosotros hacemos una media, hay personas que no les va a ir bien por exceso y otras que no les va a ir bien por defecto. Entonces, dentro de la medicina de precisión, el presidente Obama dice: si no hay medicina de precisión y tenemos un paciente y le damos un tratamiento, aquí lo refiere a un fármaco, vamos a tener un grupo que se beneficiarán, otro grupo que no se beneficiará, pero incluso podemos tener personas con efectos adversos. Si nosotros tenemos información ahora más detallada, que todos los años que estamos trabajando en el genoma hemos tenido este conocimiento, ¿por qué no incorporarlo? Y entonces nosotros ya realmente, con esta información genética, de la que ahora no la estamos utilizando en la mayoría de las enfermedades, conseguir para cada persona lo más personalizado y lo más adecuado a sus características. Entonces, la medicina de precisión sería aquella que tiene en cuenta las características individuales del paciente, pero no solamente lo que estamos haciendo ahora de su ambiente, su estilo de vida, sino también integrar esta información genética. ¿Y por qué se plantea integrar la información genética? Porque se supone que ya la tecnología ha avanzado muchísimo, tenemos esta información a un coste relativamente bajo y tendremos que ser capaces de incorporarla alguna vez. Hay ya mucho conocimiento, pero todavía falta obtener más conocimiento. Y dentro de esta iniciativa en Estados Unidos han puesto en marcha ahora lo que llaman la cohorte de medicina de precisión, donde han comenzado ya, este es el director de este estudio, de esta cohorte, 1 millón de personas voluntarias en Estados Unidos que aceptan dar todos sus datos, todo su historial clínico, ser seguidos, y aparte también se les determinará toda su secuencia genética para tener evidencia de primer nivel de esto cómo funciona. Y aparte, también se va a obtener información de la dieta para ver cómo interactúa el genoma con esta dieta y así obtener más beneficios.
Entonces, esta cohorte que ya se ha puesto en marcha, la han cambiado ahora recientemente el logo y se llama All of Us, que son todos nosotros. Y esto es lo que dibujan, dice, nadie es realmente la media, vamos a tener gente por aquí y gente por aquí. Y entonces esta medicina tiene que ser muy personalizada, muy participativa, se basa mucho en empoderar al paciente, que tenga esta información de su riesgo genético o no genético y luego que la investigación sea capaz de decirnos para cada susceptibilidad genética pues cuál es la mejor dieta, cuál es el mejor fármaco, etc. Aquí en España también nos hemos apuntado al carro. Esto es del Instituto de Salud Carlos III, pues se celebraron el 30 aniversario y se dedicó en octubre también a la medicina de precisión para ver cuál es la situación en España y un poco ver cómo se compatibilizan o se optimizan las inversiones que realmente aquí en España pues son muy bajitas. A nivel de la dieta, ¿qué nos diría o qué nos puede decir esta medicina de precisión, esta nutrición de precisión basada en el genoma? Pues a nivel de tratamiento, un poco continuación lo que hemos visto antes, si tenemos una persona obesa, esta persona obesa lo que quiere es, si va a seguir una dieta, que realmente sea la que más se adapta a sus características, porque va a hacer un esfuerzo. Va a estar mucho tiempo siguiendo una dieta pues, alta en proteínas, baja en carbohidratos, la composición que sea, pero que nos diga, por lo menos que se adapte a lo que a mí me va, porque después de estar haciendo esto, si me dan una dieta que no se adapta a mi genética, pues estoy un poco como tontería, ¿no? Más vale que primero se investigue y si me hacen un análisis genético y salgo del perfil A, que me den la dieta A, y si mi perfil es el B, pues que me den la dieta B. Esto todavía está bajo investigación, pero este concepto es en lo que se está trabajando. Y ya más predictivo sería no solo el tratamiento, sino también la prevención. La prevención en el momento que si nosotros conocemos el genoma de un bebé cuando nace, podemos saber cuál es su susceptibilidad a distintas enfermedades y darle la mejor dieta ya desde las primeras horas de vida para que no se manifieste esta determinada susceptibilidad. ¿Por qué es tan importante la genética? Todos sabemos que la genética nos han dicho que contiene nuestras instrucciones, es el libro de la vida. Todos sabemos que el color de pelo, el color de ojos, el color de piel, incluso pues, si alguien tiene la cintura estrecha, las caderas anchas, viene determinado por la genética. Y esto es fácil de entender porque son rasgos visibles, pero también la genética está dentro de nuestra predisposición a las enfermedades. Según las variaciones que tengamos en determinados genes, tendremos más riesgo de diabetes, más riesgo de ictus, más riesgo de cáncer, cáncer de mama, cáncer de colon. Entonces, todo esto lo tenemos que llegar a saber y cuantificar. Entonces, el proyecto Genoma Humano, que comenzó a finales de los 80, en los 90 se hace internacional, se creó precisamente para eso, para conocer qué es una secuencia normal y cuáles son las mutaciones en distintos genes que nos confieren más riesgo de enfermedad. En el año 2001 es cuando el presidente Clinton, en Estados Unidos, que se hizo muchísima inversión, lanzó el mensaje de que el genoma ya estaba secuenciado. Ya sabíamos cuál era la secuencia, lo que pasa que entonces era muy caro. Actualmente lo que ha conseguido la tecnología es abaratar el coste, que sea muy rápido y muy económico, más barato que una glucemia, hacer un análisis genético. Incluso llegar a lo que se llama el genoma personal. Se quiere que por unos 1.000 euros, $1.000, tengamos la secuencia de nuestro genoma completo, que al proyecto inicial de investigación pues, le costó 10 años y ahora esto lo podemos tener en una semana o menos. Ya tenemos esa información, tecnológicamente lo podemos saber. La incógnita que tenemos ahora es qué significa tener una mutación en un gen determinado. Tenemos alrededor de 23.000 genes y polimorfismos, mutaciones pequeñitas, pues varios millones. Entonces, ¿todo eso qué significa? Y ahí es donde estamos trabajando. Estos son nuestros cromosomas. Sabemos que en cualquier lugar de un cromosoma podemos tener una base normal, que serían adenina, timina, guanina, citosina, o un cambio. Y sabemos que solo un cambio de base a veces se asocia a enfermedad. Estos se llaman nucleótidos y utilizamos la palabra SNPs, que son polimorfismos de un solo nucleótido, para referirnos a ellas.
Entonces, lo que estamos investigando ahora es qué genes se asocian a cada enfermedad. Lo que más nos ha ayudado, aparte de la aproximación clásica, que está basada en genes candidatos, son estos estudios que tenemos aquí que se llaman de cribado de genoma completo. Lo que se hace básicamente, porque me voy a referir a ellos, es se utiliza estos chips de tecnología que en un momento de cada paciente nos pueden hacer pues, 1 millón de polimorfismos genéticos. Lo aplicamos, esto es a nivel de investigación, a un grupo de pacientes con la enfermedad, a un grupo de personas que están sanos y comparamos qué mutaciones son más frecuentes en el grupo de pacientes que en el grupo de sanos. Y así se obtienen estos gráficos que nos dicen qué genes están más frecuentemente mutados en los enfermos de esa enfermedad. Esto se llama Manhattan Plot, porque aquí lo que vemos son estos puntitos que quedan altos. Cuanto más alto queda un puntito, como los rascacielos en la isla de Manhattan, en Nueva York, pues más ese gen se asocia con la enfermedad. Esto se ha hecho para todas las enfermedades, es todo el genoma, o sea, desde el primer cromosoma hasta el último, hacemos un screening completo y así ya sabemos qué mutaciones se asocian a cada enfermedad. Está todo por ese tipo de gráficos, algunas son muy monogénicas, que tenemos solamente puntos en un cromosoma, otros en varios, y si alguien quiere tener más información, los Institutos Nacionales de la Salud han hecho ya un catálogo de GWAS, estos estudios se llaman de GWAS, que uno pone ahí la enfermedad que le interesa y le sale cuáles son las mutaciones conocidas más importantes. Pero cuando hacemos esto, esto ha ido muy rápido. Ay, no puedo volver. Bueno, no sé, cuando hacemos esto no tenemos en cuenta los factores ambientales. Todo esto es genético. Y sabemos que en los errores congénitos del metabolismo nos han servido de base para investigar la influencia genética el tener una mutación genética, y me voy a referir a la fenilcetonuria, que es el trastorno congénito del metabolismo más prevalente, aparte de intolerancia al gluten, todo esto, pues entonces aquí las personas que tienen esta enfermedad tienen una mutación o varias en el gen de la fenilalanina hidroxilasa. Este gen lo que hace es pasar la fenilalanina a tirosina. Si tenemos una mutación, esto no funcionará. Y si no funciona ese gen, ¿qué ocurre? Pues que se acumula la fenilalanina y nos da toxicidad neuronal que resulta en un retraso mental. Si solamente hubiera una contribución genética a las enfermedades, cualquier niño que naciera con mutaciones en este gen tendría el retraso mental, pero esto sabemos que no es así. Tenemos un bebé, si le detectamos esta mutación, si tiene una dieta normal tendrá retraso mental. ¿Y por qué? Porque aquí el problema está en la fenilalanina. La fenilalanina es un aminoácido que es muy frecuente en productos de origen animal, carne, leche, etc. Un niño nada más nacer recibe la leche, entonces si nosotros no le damos una leche baja en fenilalanina, pues entonces tendrá este retraso mental y si actuamos mediante la dieta conseguimos este no retraso. Estos errores congénitos del metabolismo es lo que se está cogiendo de ejemplo para diseñar dietas personalizadas. No solamente para esto, sino para enfermedades más complejas. Problema que para enfermedades más complejas hay muchos genes y eso es lo que se está estudiando. Obama, cuando pone los ejemplos de medicina de precisión, hay que decir que en Estados Unidos los que más dinero están invirtiendo en medicina de precisión son los Institutos Nacionales del Cáncer, tanto para tratamientos farmacológicos del cáncer como ahora quieren interacciones gen-dieta, pues él pone este ejemplo. Tenemos un paciente A, sabemos que tiene la mutación A y le damos el fármaco A. Mientras que si es el paciente B con su mutación B, le daremos el fármaco B. Pero esto es muy sencillo porque hablamos de fármacos. En términos de dieta es muy complicado porque no tenemos solamente un componente de la dieta. Vamos a tener enfermedades multigénicas de gran complejidad y luego en la dieta vamos a tener gran variedad de alimentos, gran variedad de nutrientes, distintos patrones de consumo. Por lo tanto, nos encontramos ante un gran reto para hacer realidad esta nutrición personalizada, pero eso no significa que no lo vayamos a afrontar. Más reto era el Predimed que ha explicado antes Jordi Salas, cuando lo tuvimos que hacer y demostrar mediante un ensayo clínico que la dieta mediterránea podía ser mejor que una dieta baja en grasas y nos pusimos a ello.
Entonces, a nivel científico, toda la comunidad científica internacional está trabajando en dar datos, dar evidencias de que realmente, mediante una dieta, podemos neutralizar una susceptibilidad genética a enfermedad. Como ya es casi tiempo, voy a ir rápido para que vean lo que se ha ido haciendo, para que vean que tenemos una base sólida. Y el estudio que fue pionero en las interacciones gen-dieta fue el estudio Framingham en Estados Unidos, que es una cohorte de factores de riesgo cardiovascular. Comenzó en 1948, tiene 3 generaciones, y la primera interacción gen-dieta en el estudio Framingham la publicamos junto con el doctor Ordovás en el año 2001, involucraba el alcohol, no voy a entrar en detalle, pero ahí ya vimos que el tener una mutación genética no significaba que siempre se tuviera ese fenotipo, sino que se podía revertir. Y aquí lo mismo, como el efecto del consumo de un nutriente, en este caso ácidos grasos poliinsaturados, en cuanto a las concentraciones de HDL, es diferente en función del genotipo que tenga cada persona. Si miramos un GG, a más poliinsaturados vemos que HDL es más bajito, pero si tenemos personas con la variante A, es justo al contrario. A la hora de recomendar cantidad de ácidos grasos poliinsaturados, esas recomendaciones tienen que ser distintas según lo que nos vaya saliendo en los análisis genéticos. También en Framingham vimos esto, pero en este caso concentraciones de triglicéridos o ApoA3, que sería similar. Y en cuanto a obesidad, pues lo mismo. A través de GWAS, son estos estudios de asociación de genoma completo, se descubrió cuál era el gen que más frecuentemente está asociado a obesidad común, la obesidad que tenemos todos, no la obesidad monogénica, esta de unos kilitos de más comiendo lo mismo que el que está al lado. Y esto se descubrió en este GWAS, que se publicó en Science, y cada polimorfismo genético tiene un número de identificación, que es como un número de teléfono, pero así lo tenemos perfectamente identificado en los catálogos. Pues fue este polimorfismo en el cromosoma 16 del gen FTO el que más se asociaba a obesidad. Aquí tenemos los resultados donde se replicó esto en varios metaanálisis, y las personas que tienen un alelo mutado, todos tenemos una copia del gen que viene del padre y otra de la madre, los que tienen uno tienen un 32% de más riesgo de obesidad comiendo lo mismo que otros, y los que tienen las 2 copias mutadas, un 60% más de riesgo de obesidad. En términos de kilos, comiendo lo mismo serían pues unos 3-6 kilos. Nosotros en Estados Unidos, con 2 cohortes en las que está trabajando el profesor Ordovás, que las tenemos aquí, que son los participantes en el estudio Golden y los puertorriqueños que viven en Boston, intentamos ver qué cosas de la dieta hacían que los que tenían esta mutación genética pues no manifestaran el fenotipo de obeso. Aquí tenemos de dónde proceden las cohortes, y lo que vimos era que el componente de dieta que más hace engordar a las personas que tienen esta mutación en las 2 poblaciones, lo podemos ver aquí, son los ácidos grasos saturados. No carbohidratos, no poliinsaturados, no otro tipo de ácido graso, sino específicamente los saturados. Cuando la ingesta de saturados es baja, no tienen más índice de masa corporal los mutados, pero sí en las 2 poblaciones cuando la ingesta de ácidos grasos saturados es alta. Esto tenemos que tener en cuenta que no solamente hay un gen, hay 23.000, y entonces la siguiente pregunta es, ¿pero puedo tener aparte de FTO otro gen de obesidad mutado, 3 genes de obesidad? Aquí tenemos los nombres de los principales genes que ya se sabe actualmente que están asociados a obesidad. Y el efecto suele ser aditivo. Cuantos más tengamos, pues más riesgo de obesidad. Y esto se trabaja como puntuación de riesgo genético. Vamos sumando los distintos alelos mutados hasta tener un cociente, y en el Predimed, paso rápido, ya lo ha explicado Jordi Salas, lo que hicimos fue hacer un sumatorio de los 2 principales genes asociados a obesidad, que son FTO y el receptor 4 de la melanocortina, y aquí tenemos lo que salía en términos de índice de masa corporal. Los que no tienen ningún alelo mutado, comiendo lo mismo que los demás, este sería su índice de masa corporal, y a medida que tenemos más alelos mutados, aquí sería que los 2 mutados de los 2,
comiendo lo mismo, esto es a igualdad de consumo de alimentos, pues tienen más índice de masa corporal. Luego esto está influyendo. Miramos con adherencia a dieta mediterránea y para este gen no nos salía con adherencia a dieta mediterránea, pero se había descrito que este gen responde mucho a ejercicio físico. Y aquí lo que podemos ver, esto es índice de masa corporal y aquí perímetro de cintura. Esto es el score, los que tienen ningún alelo mutado, 3 alelos mutados, y nos vamos a fijar en estas personas que son los que hacen poca actividad física, pocas por debajo de la media. Vemos claramente cómo se manifiesta el efecto genético. A más mutaciones, más índice de masa corporal, cuando se hace poca actividad física. Pero miremos lo que hace en el grupo de alta actividad física. El grupo de alta actividad física está contrarrestando totalmente su efecto genético, tanto en índice de masa corporal como perímetro de cintura. Luego estamos viendo que sí que tenemos interacciones gen-ambiente. Esto lo hemos visto también con diabetes. Aquí está cómo la dieta mediterránea que influye con diabetes, pero dirán, sí, pero esto es transversal, no es alto nivel de evidencia. Tiene que ser un ensayo clínico que nos proporciona el máximo nivel de evidencia. Pues en el Predimed, aprovechando la estructura de ensayo clínico y haciendo intervención con dieta mediterránea, demostramos por primera vez en el mundo cómo una intervención con dieta puede anular la susceptibilidad genética, en este caso a ictus. Voy pasando rápido. Aquí tenemos, son estas gráficas que se llaman de supervivencia. En la dieta control, esto es seguimiento alrededor de unos 5 años. Estas personas de aquí, los TTs, que serían los portadores del alelo de riesgo, tienen menos tiempo libre de supervivencia de ictus, o sea, tienen más incidencia de ictus que estos que serían los homocigotos normales, y estos se quedan intermedios. Pero si a estas personas con la misma mutación genética o un TT lo ponemos con dieta mediterránea y solamente son 5 años, contrarrestamos totalmente su riesgo de ictus. Luego estamos viendo que incluso a corto plazo, si nosotros sabemos mediante un test genético si esa persona va a ser de más o menos riesgo, mediante una intervención con una dieta personalizada, sí que le podemos contrarrestar su riesgo de enfermedad. Y ya no solamente es obesidad, aquí ya estamos hablando de ictus. Hemos hecho muchos más trabajos de genética y epigenética. Si acaso los comentaremos después en las preguntas, porque creo que ya me he pasado del tiempo. Y mostrar que tenemos también interacción con genética y con epigenética a partir de los microARNs. Este trabajo fue muy bonito porque era continuación de otro trabajo inicial donde se había visto a nivel de triglicéridos lo que hacía un polimorfismo, que era un lugar de unión de un microARN. Pues aquí demostramos en el Predimed, a nivel de intervención con dieta, en ese descenso de triglicéridos y a nivel también de riesgo de ictus. Entonces, esta es la publicación del Predimed. Vimos ese mismo efecto, no solamente en triglicéridos, sino en marcadores de estrés oxidativo. Y lo que pudimos ver, esto es lo más interesante porque es un ensayo clínico, estas personas, los que tienen el genotipo CC, en teoría su genética les da una protección a tener triglicéridos bajos. Pero si por el motivo que sea los tienen altos, son los que más se benefician de 3 años de intervención con dieta mediterránea. Un CC que lo ponemos en dieta control no va a tener ese descenso de triglicéridos. ¿Y todo esto en qué resulta? Que si miramos el riesgo de ictus, como antes, con dieta mediterránea sí que vamos a tener esta protección que va a tener menos riesgo de ictus, pero con dieta control, pues esto no lo vemos. Entonces, ya no es que tengamos una variante genética que nos da más riesgo y la podemos contrarrestar, sino también en la situación que hay personas que por el motivo que sea tienen variantes protectoras que les confieren menos riesgo, si su dieta no es buena, también pierden esta protección. Todo esto a lo que nos lleva es a que en la nueva medicina, de precisión, nosotros sí que vamos a tener la dieta
como uno de los tratamientos, bien para tratar enfermedad o para prevenir enfermedad, que nos puede contrarrestar esta susceptibilidad genética. Se está trabajando mucho, esto va a ser muy difícil, pero aquí ven que en medicina de precisión vamos a necesitar mucho apoyo computacional basado en algoritmos. Y muchas gracias.